días, bienvenidos al séptimo taller de espiritualidad y liderazgo. En este taller vamos a experimentar la séptima dimensión de nuestra espiritualidad, la dimensión existencial, el sentido de nuestra vida, motor de liderazgo. Los talleres anteriores planteaban cómo nuestra espiritualidad y liderazgo son ayudas extraordinarias para darle sentido a nuestras vidas y construir nuestra felicidad. Sin embargo, en cada dimensión el sufrimiento está involucrado. Durante los momentos de contemplación no producimos riqueza, lo que implica un empobrecimiento personal. La contemplación nos lleva a no apegarnos a las cosas, lo que tiene un costo personal. La sabiduría, las virtudes, la práctica de la generosidad, de la justicia, de la moderación, implican un renunciamiento, un sacrificio, un sufrimiento. Construir trascendencia, bondad, belleza exige sacrificios. Ser fieles a nuestros valores superiores, más espirituales, implica renunciar a valores inferiores, más materiales, renunciar al placer. Vivir en comunidad implica renunciar a mis propios deseos, por el bien común. Y así podemos seguir con cada dimensión. El sufrimiento es parte de nuestra espiritualidad. ¿Crees que el sufrimiento puede tener algún sentido? 3000 años antes de Cristo, la épica de Gilgamesh describe cómo un camino espiritual nos ayuda a superar el sufrimiento. Gilgamesh, un semidios, en un principio se sentía poderoso, invulnerable, y como consecuencia era insensible con los demás, egoísta y cruel. Hasta que experimenta el sufrimiento con la enfermedad y muerte de su mejor amigo. Allí inicia una búsqueda personal para encontrarle sentido al sufrimiento. Descubre que todos sufrimos, todos nos enfermamos, todos morimos. Ese descubrimiento llevó a Gilgamesh a ser más sensible, más humano, mejor persona. ¿Alguna vez pensaste cuál es el origen del sufrimiento? 500 años antes de Cristo, el príncipe Siddhartha confrontó el sufrimiento. Este fue el comienzo de su camino de crecimiento espiritual. Meditando alcanzó su iluminación, convirtiéndose en Buda, el que está despierto. En sus 4 nobles verdades expresa que el sufrimiento es el resultado de nuestros deseos, y para eliminar el sufrimiento debemos eliminar nuestros deseos. Sin embargo, se dio cuenta de que eliminar el deseo era imposible. El ascetismo no eliminaba el sufrimiento. Propuso un camino intermedio, equilibrado, introduciendo la meditación en nuestras vidas, lo que conduce a una vida plena, con plena conciencia y sabiduría. Sufrimiento parece inevitable. Una madre sufre en el parto. Los padres sufren por sus hijos. Los estudiantes sufren cuando estudian. Los deportistas cuando entrenan. Sufrimos cuando trabajamos. El sufrimiento es el precio que pagamos por una realidad mejor. Para los judíos y cristianos en el Antiguo Testamento, el sufrimiento estuvo muy presente. Fíjate en estos pasajes de la Biblia. La espiritualidad, ser fieles a Dios, tiene un costo, exige un sufrimiento, un sacrificio. Hay varios episodios del Nuevo Testamento que muestran el rol del sufrimiento por un propósito superior. Las bienaventuranzas están precedidas por el sufrimiento, pero terminan en la plenitud. En el pasaje del joven rico, Jesús dice: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Jesús nos instruye: el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Para los neoplatónicos, el sufrimiento era parte de nuestro camino espiritual: purificación, iluminación y unión. San Antonio inició una vida monacal en el desierto que durante siglos miles siguieron. Abandonó su vida en Egipto a partir de escuchar el episodio del joven rico. Se fue al desierto y vivió solo durante 20 años, una vida de fe y oración constante.
luchando con los demonios, alcanzando un perfecto dominio sobre sí mismo y sobre el mundo. Cuando sus amigos derribaron el fuerte donde vivía, lo encontraron en perfectas condiciones físicas y emocionales. Para San Francisco, por encima de todos los dones del Espíritu Santo que Jesús da a sus amigos, está la gracia de superarse a sí mismo, de aceptar de buen grado, por amor a Él, todo desprecio, toda incomodidad, toda injuria y todo sufrimiento, por amor a Dios. Santo Tomás presenta la historia de Job como modelo de nuestra limitada capacidad humana para comprender los orígenes del sufrimiento. Aunque no entendamos por qué sufrimos, Dios nos habla en nuestra interioridad, nos fortalece en nuestra debilidad. Thomas Merton tuvo una experiencia personal en el desierto, de angustia psicológica, ansiedad, depresión, retraimiento, soledad, alienación y desesperación, que le llevó a descubrir su verdadero yo. Para Viktor Frankl, la forma en que afrontamos el sufrimiento define quiénes somos. Podemos hacerlo con dignidad y generosidad, encontrando sentido incluso al sufrimiento, a la privación y a la muerte. O podemos concebirlos como una lucha amarga. Podemos encontrar el sentido en nuestra vida, nuestra responsabilidad con nuestros seres queridos, el valor de nuestro trabajo. Peter Kreeft afirma que el núcleo de la respuesta cristiana al sufrimiento es que éste acerca a los creyentes a la persona de Jesús. Jesús hizo 3 cosas para resolver el problema del sufrimiento. Vino, sufrió con nosotros y lloró. Al hacerse hombre, transformó el significado de nuestro sufrimiento. Ahora forma parte de su obra de redención. Nuestros dolores de muerte se convierten en dolores de parto para el cielo, no solo para nosotros, sino también para los que amamos. Murió y resucitó, muriendo pagó el precio del pecado y nos abrió el cielo. Resucitando transformó la muerte de un agujero en una puerta, de un fin en un principio. Para Edward Schillebeeck, un verdadero consuelo al sufrimiento es el conocimiento de que Dios sufre con y por nosotros, que Dios puede transformar el sufrimiento en redención, en nueva vida. Dios creó al mundo sabiendo que íbamos a sufrir y que Él iba a sufrir con nosotros, que iba a mandar a su Hijo a que sufra para redimirnos. Si tenemos hijos, vamos a sufrir por ellos, como Dios sufre por nosotros. Si queremos construir, vamos a sufrir, como Él sufre. Ronald Rolheiser habla sobre la espiritualidad de pasar por múltiples muertes, la muerte de la juventud, de cada uno, de la plenitud, de los sueños, de las lunas de miel, de las ideas concretas, el duelo y las bendiciones asociadas a esas muertes. El bombero que entra en un edificio en llamas para salvar la vida de un niño arriesgando su propia vida. De esas muertes surgen nuevos renacimientos. Para Harold Kushner, es más importante tener una buena respuesta al sufrimiento que averiguar su causa. El significado del sufrimiento es lo que hacemos al respecto, la forma en que respondemos. Una vez conocí a una mujer extraordinaria. Fue abusada sexualmente. Durante muchos años sufrió. Le preguntaba a Dios por qué permitió que haya ocurrido, hasta que un día se dio cuenta de que tener la experiencia personal de descender al infierno del abuso sexual y haber podido salir, le permitía ayudar a otras mujeres que sufrían el mismo trauma, descendiendo con ellas al infierno de su abuso sexual para ayudarlas a salir de allí. Su espiritualidad la llevó a encontrar el sentido de su sufrimiento, a sanar, a transformarse y a convertirse en un agente de acción social, ayudando a otras mujeres que sufrían. Y así entramos en la segunda parte de este taller, nuestro poder de encontrar el sentido de nuestra existencia y la capacidad de transformar el sufrimiento son motores de una cultura de liderazgo. La búsqueda de sentido y la capacidad para transformar el sufrimiento iluminan nuestra visión del futuro, promoviendo un mundo mejor, transformando el sufrimiento.
Inspiran, iluminan, energizan, crean una misión, valores que surgen de transformar nuestro sufrimiento. Nos ayudan a crear relaciones y comunidad hermanados en un mismo sentido. Clarifican nuestro discernimiento, son motores de transformación y acción social. La dimensión de discernimiento en esta espiritualidad maximiza el capital intelectual de naciones y organizaciones. La sabiduría que produce sufrimiento puede construir capital humano, ayudarnos a entender el sufrimiento y a construir conocimiento y sabiduría para superarlo. Crea capital social, una mayor sensibilidad, sentimientos compartidos, empatía, relaciones, nuevos comportamientos, compromiso social. Sufrir con la persona que sufre fomenta el compromiso social. Personas con sensibilidad compartida. Construye capital de renovación, innovación para ayudar a superar el sufrimiento, transformar vidas, sanación y acción social. Construye capital de procesos, produciendo lo mejor para ayudar a la sociedad. La dimensión existencial de nuestra espiritualidad genera sensibilidad social, voluntad de promover el bien común, creando una cultura de liderazgo, integrando y armonizando la sociedad mejor que las culturas individualistas y colectivistas. Con esto concluye este taller. Para nuestro aprendizaje en este taller nos apoyamos en la sabiduría de muchos que han reflexionado en el sentido de nuestras vidas y en tratar de entender y transformar el sufrimiento. Las curvas de oferta y demanda que rigen nuestro mundo se basan en el utilitarismo, que busca maximizar el placer y minimizar el dolor. Y eso impacta nuestras decisiones. Es fundamental aceptar la realidad inevitable del sufrimiento y tratar de entenderlo y de transformarlo. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Te invito a que visites mi sitio web, de donde puedes descargar gratuitamente unos libros que escribí que contienen el material de investigación que les dan fundamento a estos talleres. Te pueden interesar para ir a las fuentes a más de 500 pensadores que reflexionaron sobre estos temas. Puedes encontrar también allí videos que resumen estos libros.